índice de refracción es un número adimensional es que no tiene unidades, que indica de alguna forma cómo se mueve una onda, una radiación electromagnética, una de luz, en un medio comparado con el vacío, ¿vale? Entonces, esto sería la velocidad de la luz en el vacío, esto sería la velocidad en el medio que toca, ¿vale? Y en este cociente obtenemos un número que es el índice de refracción, que no tiene dimensiones. Entonces, si yo tengo un medio como por ejemplo el aire tiene un índice de refracción aproximadamente igual que el del vacío, que es 1, ¿vale? El índice de refracción del aire es aproximadamente 1. Aproximadamente 1. Y otro medio que puede ser agua, esto pues tengo un vaso, una cubeta o algo, y aquí tengo el agua tiene un índice de 1,3 más o menos, de índice de refracción. El índice de refracción del agua es mayor que el del aire. ¿Qué significa esto? Que la velocidad en el agua es menor que en el aire. La velocidad de la luz o la velocidad de una radiación electromagnética en el sitio donde más rápido se mueve es en el vacío, que son 300.000 km por segundo, 3 por 10 a la 8. Cuando cambia de medio y pasa a un medio que tiene un índice de refracción mayor, se frena, va más despacio. ¿Sí? ¿Se entiende esto bien, no? Vale. El rayo, entre comillas, se frena, ¿vale? No es que haya un freno, no es que esté frenando, pero la velocidad va más lenta, ¿vale? Reduce su velocidad, pero la frecuencia no varía. ¿Por qué no varía? Porque la frecuencia depende únicamente del emisor, únicamente del que genera ese rayo, ¿vale? Entonces, si yo cojo... sería esto, ¿vale? Tengo un vaso con agua, aquí tengo el rayo láser, la velocidad a la que pasa, no la puedo ver porque la velocidad no la puedo medir, pero la velocidad a la que está pasando por aquí es mucho más alta, es de 3 por 10 a la 8, que la velocidad a la que está pasando por aquí, va más lenta ahí, ¿vale? ¿Se entienden los conceptos estos? ¿Alguna duda? No, esto es fácil. ¿Lo habéis copiado esto? ¿Sí? Vale. Lo pongo para que veáis de dónde viene, pero no, esto no os va a salir. ¿Cómo la radiación electromagnética es la propagación de un campo eléctrico y un campo magnético? Si yo pudiera ver ese haz de luz, si yo pudiera ver cómo está construida la luz, tendría el haz láser, este haz, ¿vale? Esto sería este haz láser, y si yo pudiera ver cómo está formada, tendría un campo eléctrico así, un campo eléctrico que está oscilando, entonces, o sea, no es que se mueva nada ahí, sino que es un campo eléctrico que mira para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Campo eléctrico tema 4, y este campo eléctrico está generando a su vez un campo magnético perpendicular a él. Sería algo así. Por detrás, por delante. Por detrás, por delante. Sí, lo vimos. Entonces aquí también hay un campo magnético perpendicular a él. Esto sería el haz de luz, ¿vale? El haz de luz es un campo eléctrico oscilante en función de onda, con una función de onda, con un seno o un coseno que sube y baja, y un campo magnético perpendicular a él. El E genera el B, el B genera el E. ¿Sí? Sí, esto lo vimos. Vale. Como es la propagación de un campo eléctrico y de un campo magnético, el índice de refracción, que es el que determina a qué velocidad se propaga esto, se ve influenciado por las propiedades tanto eléctricas como magnéticas del medio. El índice de refracción viene dado como la raíz de E por mu. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí. Esa fórmula es importante. No, esto no creo que os salga, pero para que veáis por qué las características del medio influyen en la velocidad. E es la permitividad eléctrica y mu sub R es la permeabilidad magnética del medio, ¿vale? Entonces, las propiedades eléctricas y las propiedades magnéticas del agua van a hacer que este campo eléctrico y este campo magnético se propaguen mejor o peor.
Y eso bien o mal que se propaga al campo va a ser el que va a determinar el índice de refracción. ¿Sí? Entonces el índice de refracción está relacionado con la permitividad y con la permeabilidad. Por esto, porque en realidad la luz son dos campos eléctricos y magnéticos que se están propagando en el medio y las condiciones de este medio le van a influir, evidentemente. Yo creo que esto no lo van a preguntar. Esto sí, pero esto yo creo que no. ¿Sí? Entonces se puede determinar el índice de refracción de forma experimental midiendo la velocidad aquí y la velocidad aquí, y también se podría medir la permeabilidad y la permitividad, y también se podría determinar y coinciden. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. Porque como no va a preguntar, no os voy a meter. Necesitaba hablar del índice de refracción porque las leyes en las que nos van a regir todos los fenómenos ópticos en óptica geométrica son... ¿Le da a grabar? Sí, le da a grabar. Son las leyes de Snell, y esto es importante. Ya lo mencionaste una vez. ¿Puedo borrar esto? Pues los mencioné en el tema 1 y dije que las veremos en el tema 7, pues hemos llegado. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. ¿Sí? Dime, Jara. Nada. Ahora voy a desempolvar un poco los apuntes del tema 1. ¿Cómo pasa el tiempo? 4 puntos. Estamos como en octubre o así. Leyes de Snell. Básicamente son dos fenómenos los que explica bien. Que son el de la reflexión. No me acuerdo. ¿Cómo? No me acuerdo. Mejor. Venga, explícalo. No me acuerdo cuál era cuál, pero... Ley de Snell para la reflexión. Si yo tengo un espejo, Ahí, a Snape. ¿vale? ¿Veis ahí el haz? ¿Lo veis ahí como que rebota? ¿Sí? Sí. Lo veis ahí, ¿no? Se ve bien. Entonces, si yo tengo una superficie reflectante, un espejo, en óptica normalmente representamos así las superficies especulares. ¿Vale? Esto sería un espejo, esto sería la parte brillante y esto sería la parte no brillante. ¿Sí? Lo que yo observo es que... Voy a saber que no os miento, ¿eh? Yo cojo algo que sea especular, el móvil, por ejemplo, y ahí va el haz láser, ¿lo veis bien? ¿Lo veis cómo rebota en el otro lado? Ahí se ve mejor. ¿Lo veis cómo rebota en el otro lado? Por el techo está. Sí, no, pero en la pizarra, ahí lo veis en la pizarra, ¿se ve? Sí. ¿O no? Ahí se ve mejor. ¿Lo veis ahí? ¿Sí? Ahí se ve mejor, ¿no lo veis ahí? Sí. Vale, lo que yo observo es que cuando llega un haz láser o un haz de luz e incide sobre el espejo, lo que hace es rebota. ¿Sí? Al rayo que incide se le llama incidente y al rayo que se refleja se le llama reflejado. ¿Sí? El ángulo con el que incide el rayo incidente se le llama ángulo de incidencia. Se representa con una I con un gorro para indicar que es un ángulo. Y al ángulo de reflexión se le presenta con una R con un gorro. ¿Sí? Eso sería el rayo incidente. Voy a ponerlo con mayúsculas. Pero es que más para mí que lo explicaste igual. Sí, lo explicaría igual. Pero es que esto es importante, esto sí puede salir, por eso lo vuelvo a contar otra vez. Esto puede salir en lo otro y en esto. Sí. Más en esto que en lo otro. Más en este que en lo otro. A la línea perpendicular donde incide el rayo, perpendicular a la superficie, justo en el punto donde incide el rayo, se le llama normal. La pongo como N mayúscula, aunque en realidad en muchos libros la ponen N minúscula para que no la confundáis con el índice de refracción. Si la pongo con N mayúscula tampoco quiero que la confundáis con newtons. Es normal, vamos a hacerlo así mejor. Así no la confundís con nada. A eso lo llamamos normal. La normalidad ¿Sí? que hemos utilizado en problemas. Sí. Las leyes de Snell para la reflexión son dos. ¿Vale? La primera, que el rayo incidente, si lo pongo así con flechitas no es que sean vectores, es porque es rayo. ¿Vale? No es que sean vectores, porque en realidad se podrían representar con un vector, ¿eh? El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. ¿Qué significa que están en el mismo plano? Que si el rayo es así, la normal es así, el rayo reflejado no puede hacer esto. No, que tiene que estar en la pizarra. Tiene que estar en la pizarra, en el plano de la pizarra. Rayo incidente, rayo reflejado y normal
están en el mismo plano. Y la otra ley es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Si estos son 30 grados, estos son 30 grados. ¿Sí? Vale, perfecto. Ángulo ¿Esto y estaba en ondas o En ondas tiene que estar. Tema 2. Tema 1 es el movimiento armónico simple o la segunda parte del 1. Son ondas. Vale, vistas las leyes de Snell, si os preguntarán qué es la reflexión, ¿qué es? Cuando una onda rebota, choca contra una superficie y está... Fenómeno en el que un haz de luz o onda. Fenómeno en el que un haz de luz que Rebota con una superficie o choca con incide en una superficie, la cual hace que... incide en una superficie regular, ¿vale? Que tenga fenómeno de reflexión. Y hace que salga, hace que rebote. Hace que rebote con el mismo ángulo. rebota o retorna por el mismo medio, ¿vale? Esto de que retorna por el mismo medio significa que incide en el aire y se da la vuelta y vuelve al aire, ¿vale? Especular. No espectacular, no. Especular. Este fenómeno no tiene por qué ser un espejo. Imaginaos que es la superficie de un lago. En la superficie de un lago también incide, hay parte de la luz que incide y rebota, ¿no? Cuando me refleja la luz del sol en la superficie del agua, o si hay un charco en una carretera, cuando incide el agua y rebota, ¿vale? ¿Por qué pongo esta definición que parece una... que se entiende y no se da cuenta? Porque el fenómeno de la refracción sí que puede que os pidan la definición. El fenómeno de la refracción, lo veremos ahora, es cuando un rayo incide sobre una superficie que separa dos medios y el rayo se propaga en el otro medio. Y entonces le pasan cosas, ¿vale? Ahora veremos las cosas que le pasan. Eso decía, como decía Rajoy, me gustan los catalanes porque hacen cosas. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿No os acordáis que dijo? ¿No os acordáis que dijo eso? En una... Tenemos sentimientos y somos... Tiene la frase anterior. Tiene muchísimas. ¿Puedo borrar el dibujo? ¿Sí? Vale. B, refracción. Somos sentimientos y tenemos personas. Es el alcalde, es el vecino. Refracción. Sería ángulo Y ese incidente vecino. y ángulo... Ángulo incidente, ángulo reflejado. ¿Sí? ¿Puedo borrar el dibujito? Vale. Pero Cuando cambiaba una... de medio, ¿no? ¿Cómo? Cuando cambiaba de medio. Claro. Cuando un haz de luz incide sobre una superficie que tienen dos índices de refracción diferentes, por ejemplo, aire y agua, ¿vale? Entonces yo tengo aquí igual, la normal, ¿vale? Y aquí tenemos un rayo que llega aquí y se propaga quebrándose y cambiando el ángulo. Al ángulo de incidencia se le llama ángulo incidente, al ángulo de salida se le llama ángulo refractado en vez de ángulo reflejado, pero también se representa por una R. Igual. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Las leyes de Snell son dos. Las leyes de Snell son dos también. La primera es igual para las dos. Ángulo incidente, rayo incidente. Esto sería ahí. Rayo incidente y R, rayo reflejado. Refractado, perdón. Rayo incidente, rayo refractado y normal están en el mismo plano. Si yo lanzo un láser así y atraviesa el medio, no puede salir rebotado hacia vosotros. Tiene que salir en el plano de la pizarra, ¿vale? Vamos ahí se ve un poquito, luego lo veremos. Luego lo pondremos en montar una cubeta y lo vemos. Esa van es buena. Este es el mismo. Y la otra es que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo reflejado. Si queréis ponéis N1, N2 o NI, NR, es el ángulo es el índice de refracción de la zona donde está el ángulo que incide.
y el índice de refracción de la zona donde está el ángulo que refracta. ¿Sí? Vale. ¿Puedo borrar esto de aquí? ¿Sí? De aquí se deduce que si un haz de luz pasa de N1 a N2 y N1 es menor que N2, ¿vale? Como sería en este caso, en el caso que fuera, por ejemplo, aire y agua. El haz de luz pasa de un índice N1 a un índice N2 y N1 es menor que N2. Aire para el índice de refracción para el aire es 1, para el agua 1,3. Este es mayor que este. Lo que ocurre es que el haz se acerca a la normal. El haz se acerca a la normal. Cuando pongo haz, ¿se entiende lo que significa haz? Conjunto de rayos. No de rayos del cielo, conjunto de rayos de luz, ¿vale? Me acuerdo que había un problema que era el ángulo. Sí, y volverán a salir otra vez, los volveré a recoger. Ángulo no sé cuál. Ángulo de incidencia, ángulo de refracción, ángulo límite. Ese. Si una de luz pasa de un índice de refracción 1 a un 2 y el índice de refracción 1 es menor que el 2, el haz se acerca a la normal. Para que se os quede el soniquete en la cabeza, el haz va a intentar estar cuanto más cerca de la normal, cuanto más alta sea el índice de refracción. Más alto, más cerca, ¿vale? Imaginaos que el índice de refracción, cuanto más alto, es que no es una regla mnemotécnica, cuanto más alto sea n, más cerca tiene que estar de la normal. Sí, como si fuera un mínimo. ¿Vale? Sí, imaginaos que el n es como la potencia del imán que la llama, que no es un imán, pero bueno, cuanto más grande es n, más lo llama la normal y más la dobla y más se acerca ahí. Porque puede ocurrir al revés, si un haz de luz pasa de N1 a N2 y N1 es mayor que N2, lo que ocurre es que el haz se aleja de la normal, ¿vale? Fijaos que lo tenemos dibujado aquí. Mirad, si el haz de luz en vez de hacer esto hiciera esto, los haces son reversibles. Si el haz hace esto, cuando llega aquí, como pasa a un índice menor, ¿qué hace? Se aleja de la normal, se va. ¿Lo veis? El dibujo me valdría el mismo. En vez de que haga esto hacia abajo, pues hacia arriba. ¿Sí? Fácil esto, ¿no? Vale. Os dejaré un ejercicio súper fácil, pero lo dejaré en educar, para que si vuelvo a contar lo del ángulo límite. ¿Puedo borrar esto de aquí? ¿Puedo? Sí. ¿Sí? Me voy a recordar aunque ya lo conté, ¿eh? Tengo un medio N2, agua, por ejemplo, un medio N1, aire, y lanzamos un haz de luz. Mirad aquí, no lo copiéis, mirad, por favor. Ahora, llega el haz ahí, y esto seguiría si no hubiera fenómeno de refracción, pero lo hay. Entonces, ¿hacia dónde se acerca? ¿Hacia la normal o se aleja? Será normal. No, será. Se aleja de la normal, haría esto. Sí. ¿Sí? Se aleja un poquito. ¿Sí? ¿Vale? Entonces sería el ángulo de incidencia y esto sería el ángulo restado. Voy a cambiar de colores, no porque cambie de color, sino para que no mezcléis el dibujo. Llega el otro haz ahí.
si siguiera, seguiría por aquí, ¿qué hace? Se aleja. Le pongo más colores, blancos. Llega otra vez aquí, ¿y qué hace? Se aleja, ¿vale? Entonces, el fenómeno de el ángulo límite, existe un ángulo de incidencia cuando el fenómeno de refracción ocurre al pasar de un índice de refracción mayor a uno menor, en el que el ángulo de salida, ese R de salida es 90 grados. Cuando esto ocurre, cuando el ángulo de salida es 90, al ángulo de entrada se le llama ángulo límite. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces, si yo... Bueno, mientras copiáis el dibujito, voy a ver si lo puedo montar. ¿Dónde está esa hojita? Desde muy abajo, Los billetes. Un piquito. Venid para que lo veáis. Venid para acá. Es que si tuviera leche se ve mejor, pero no traigo leche. Vaya. Si inciden de frente, lo que quiero es que veáis esta superficie de aquí, ¿vale? Esta de aquí, mirad por arriba. Entonces, aquí llega el haz de luz, llega por aquí y continúa para adelante, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? Si va cambiando el ángulo de incidencia, si os fijáis aquí, el ángulo este de aquí tendría que seguir así recto, por donde va el boli, y sin embargo se dobla, ¿lo veis que se ha doblado? Sí. Entonces, el ángulo de incidencia sería el ángulo que forme con respecto a la normal, este ángulo de aquí. Y el ángulo de salida sería este ángulo de aquí. El boli lo que haría sería representar el rayo láser recto. ¿Vale? Veis que se ha doblado. A medida que va cambiando este ángulo, llega un momento que este A coincide con la superficie. ¿Lo veis que viene por aquí? Él debería seguir así recto, pero lo que hace es coincidir. A este ángulo de incidencia se le llama ángulo límite. ¿Y qué ocurre en el ángulo límite que lo estáis viendo? Que forma un ángulo de 90 con lo normal. Desaparece la refracción y hay únicamente reflexión. ¿Vale? ¿Lo veis? Desaparece el ángulo, desaparece el fenómeno de refracción y hay únicamente fenómeno de reflexión. ¿Sí? Se ve bien, ¿no? Sí. Pues si vuelvo a cambiar ahí, veis que ahí va habiendo otra vez fenómeno de refracción. Siempre hay algo de reflexión, siempre están las dos. Pero cuando sobrepasa el ángulo límite, solo hay reflexión, no hay refracción. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ha entendido bien? Perfecto. Cuando un A atraviesa un medio, existe fenómeno de refracción y reflexión. Aquí, cuando este rayo rojo también está ocurriendo un poquito de esto. ¿Sí? Fenómeno de reflexión. Este rayo morado también está ocurriendo un poquito de esto. ¿Sí? Cuando llegamos al ángulo límite, el ángulo morado sería un poco más bajo. Lo pongo ahí como más suave porque eso está ocurriendo en menor medida. Cuando llego al ángulo límite, desaparece el fenómeno de refracción y hay únicamente fenómeno de reflexión. ¿Sí? La reflexión es total. Cuando un haz atraviesa un medio, existe fenómeno de refracción y reflexión. Si el ángulo de refracción es 90, al ángulo
incidente se le conoce como ángulo límite. Y ahí solo hay fenómeno de reflexión, no refracción. ¿Cuánto vale numéricamente ese ángulo? Pues aplicamos la ley de Snell. Sabemos que n1 por el seno del ángulo, normalmente se les pone una phi, bueno, vamos a seguir el mismo orden, por el seno del ángulo refractado tiene que ser igual a n2 por el seno del ángulo incidente. Que no lo voy a borrar, no lo voy a borrar, no copies, no lo voy a borrar. N1 y N2 son los índices del medio, agua, aire, diamante, el que sea. El seno del ángulo refractado, cuando alcancemos el fenómeno del límite, ¿cuánto valdrá esto? Seno de 0. No, 90. seno de 90, 1. 1. Pues entonces para el ángulo límite, N1 por el seno de 90, que esto sería el límite, ¿no? El ángulo límite, que es 1, este valor. Tiene que ser igual a N2 por el seno de la incidencia. ¿Sí? Esto es porque ya hemos alcanzado el límite. N1 pasaría al otro lado, me quedaría que N1 partido por N2 es igual al seno del ángulo límite. A ese ángulo que consigue que haya reflexión y no refracción se le llama ángulo límite. ¿Entiendes esto bien? ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Pues para que tengáis internet en casa. ¿Lo veis en la punta, no? Que brilla. ¿Sí? Cuando se logra el fenómeno de reflexión total porque se ha alcanzado el ángulo límite, lo que está ocurriendo aquí dentro de la varilla de vidrio es que el haz de luz está chocando con las paredes del vidrio, como está pasando de un índice de refracción mayor a uno menor, está ocurriendo estos ángulos, va rebotando dentro de... No consigue salir hacia la superficie y se transmite hacia adelante. Esto es fibra óptica. No sé si tenéis fibra en casa. Entonces, cuando incide aquí, ¿lo veis que brilla ahí en la punta? ¿Sí? Se está dando internamente un montón de veces el fenómeno de ángulo límite. Yo tengo ahí la fibra óptica y meto aquí el haz, llega aquí, ángulo límite, rebota, ángulo límite, ángulo límite, ángulo límite, ángulo límite. Y sale. ¿Sí? Eso se puede hacer con la varilla porque es recta y doblada también, ¿eh? Doblada un poco también, mucho no. Mientras no sobrepasemos el ángulo límite, sí. Les cuesta mucho esto. Sí, pero ¿cómo? No, después no se puede dejar. Potencia absorbida. Sí, sí. Kilocalorías litros. Kilocalorías son. Vale, no voy a doblar más porque si la doblo más, luego no se da la pena. Ahora tengo que dejar enfriar, ahora luego la enseño. Ya apagamos la mesa. Ahora hace la. Ya apagamos la mesa. Hace. Un poco. Vale, cuando se enfríe lo enseño.
5. Vale. Refracción en un prisma. Refracción en un prisma va a salir. No, yo creo que no. Así que esto no. Otro. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar todo esto? ¿Sí? ¿Qué pasa, Jara? El índice de refracción no es igual, no es exactamente igual para todas las longitudes de onda, no es exactamente igual para todos los colores. Tenemos aquí los dos. ¿Dónde está el otro? ¿Es el rojo? Ah, gracias, aquí está. Entonces, si yo colocara aquí una superficie, aquí tengo, no copies nada, un índice de refracción y aquí otro. Yo mando este haz de luz, que es el morado, ¿sí? Aquí. Entonces, si diera este fenómeno, si este es más pequeño que este, pues el haz morado haría así, sube y se quiebra y se va para afuera, ¿sí? Si en vez de hacerlo con morado lo hiciera con rojo, perdón, si en vez de con morado lo hiciera con rojo, no sería exactamente igual, ¿vale? Entonces, como el índice de refracción este, que valdrá 1,3 o 1,333, para el rojo no será exactamente 1,333 porque depende de la longitud de onda, igual es 1,328. ¿Vale? Por aquí van a ir iguales, porque van a ir juntos, pero aquí no se van a quebrar exactamente igual, ¿vale? No se van a, porque el ángulo rojo y el ángulo morado, que no son exactamente el mismo, dependen del índice de refracción. Como tenemos aquí un índice de refracción rojo y un índice de refracción morado, que no son exactamente iguales, hay un fenómeno que se conoce como dispersión. ¿Os suena algo esto? No. Ahora Mira la ventana por el agujero. Vale, le damos una sorpresa. esto que es lo de la vista. Oh, qué pena, hoy no hay luz. O sea, no hay sol. No hay sol. Como el fenómeno de refracción depende de la longitud de onda, cuando me lleguen longitudes de onda mezcladas, es decir, cuando me llegue luz que tenga de todas las longitudes de onda y atraviesen o sufran el fenómeno de refracción, por ejemplo, a través de un prisma o a través de una gotita de agua, no se van a doblar todas exactamente lo mismo. ¿Y qué va a ocurrir? Que se van a separar un poquito porque no se doblan todas igual. Y entonces, entre el rojo y el morado, que me van a aparecer separadas todas las longitudes de onda diferentes, todas las radiaciones diferentes, y lo que voy a obtener es el fenómeno de dispersión de la luz, es decir, el arco iris. Eso lo habréis estudiado en primaria, sí, que cuando pasa la luz, una gotita de agua o un prisma, hombre, por agujero. Ya, pero como yo. Coméis dos, uno para mirar y otro para que entre la luz. Sí. Sí, normalmente los tubos es lo que tiene José, que tienen dos agujeros, uno delante y uno detrás. Es que no hay luz, que ver. Se ha quedado flipando porque cuando dice el alcohol. Pero lleva media hora viendo un cacharro. Porque digo, pues igual hace algo. Pásalo a Virginia, que no tienes que hacer más que mirar ahí. Pues digo, igual pasa algo si mira la ventana, me está No. diciendo lo del sol. Es que no hay mucha luz hoy, pero se ve suficiente. Uy, yo no veo nada. Como que no ves nada. Hombre, una vez Mira hacia la luz, hacia la luz. Pero ábrelo.
¿Que no tenéis que tocar nada? ¿Y esto no hay que abrir? No hay que tocar nada. Os lo doy yo calibrado y lo tocáis. Toma, no hay que tocar nada. Simplemente mirar. Ya está, mirar y punto. Hola. Un pony. Como el que va a salir eso, tío. Está buscando su grupo de TikTok. A la luz. Hola. Hola. ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí, Sí. es que lo estamos pensando. Gracias. ¿Ya has visto tu Fátima? Sí. ¿Sí? Un prisma de vidrio. ¿Vale? Un prisma de vidrio, como una especie de pirámide, pero de vidrio. ¿Sí? Entonces, en este prisma de vidrio, en esta superficie de aquí, la normal sería más o menos así. ¿Sí? Llega un haz de luz. Así. ¿Se acerca o se aleja a la normal? Este haz. Claro, pero viene este ejemplo que estoy poniendo. Aquí tengo el vidrio, aquí tengo aire. Esto sería aire. Esto sería vidrio. Esto vuelve a ser aire. Pues se acercará. Se acerca porque el índice de refracción del vidrio es mayor que el del aire. El del aire es el más bajito que hay, junto con el del vacío. El índice de refracción del aire, 1. El índice de refracción del vidrio, 1,5, que sea, no da igual, ya no lo digan. Pero mayor que 1 seguro. Entonces, como pasa a un medio de mayor índice de refracción, lo que hace es, así seguiría recta. En vez de seguir recta, lo que hace es, se acerca a la normal que está aquí. ¿Me seguís, no? Sí. Vale, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, llega y choca aquí. Y pasa a ese lado de ahí. ¿Se acerca o se aleja la normal? Se aleja, entonces por aquí seguiría recta y lo que hace es, se aleja de la normal. ¿Sí? ¿Por qué has hecho normal para todos lados? No, esto no, esto son continuaciones del rayo. Ah. Esto sería continuación del rayo. La normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Fran, esto de aquí es perpendicular y esto de aquí, más o menos, más bien así. También sería perpendicular. ¿Sí? Entonces, si yo cojo ese prisma, ¿dónde está mi prisma? Aquí. Y ahora está el láser ahora. Lo tengo que poner como una cuerda. Ahora. Yo tengo aquí el prisma de vidrio, así. A ver cómo lo puedo sujetar esto para que se me vaya toda la mano. Y hago que se ve fatal, pero bueno. Hago incidir el haz de luz ahí. Te rebota la camisa. ¿Lo veis ahí abajo? Miradlo ahí en la pared. O ahí en la tele, ¿lo veis? Para arriba y abajo. Sí, pero hay parte que se refleja y parte que se refracta, ¿no? Entonces lo que hace es, va para allá, cruza y baja para abajo. ¿Sí? Como este fenómeno de la refracción, esto es refracción, depende de la longitud de onda, si yo aquí mando un haz de luz blanca es la mezcla de todos los colores. Entonces, al mandar un haz de luz blanca, aquí va a haber rojo y va a haber morado. Entonces, a la salida, esta refracción no va a ser exactamente igual y esto tampoco, ¿vale? Entonces, aquí el rojo a lo mejor va por aquí y el morado pues igual va un poquito más abajo. Cuando llegan aquí, el rojo va por aquí y el morado va por aquí. Lo que ocurriría aquí es que aparecería un fenómeno que se conoce como dispersión. Arco iris. Esto puede ser un prisma de vidrio o puede ser una gotita de agua, ¿vale? En realidad una gotita de agua, mirad, es más o menos una... En realidad las gotitas de agua no son así, son redondas, pero bueno. ¿Veis que hay una similitud de la forma de la gotita de agua con el prisma? Más o menos. Entonces aquí va a llegar una, va a sufrir el fenómeno de la refracción y si mando en vez de 1, mando 2 o 3 o 7 colores que van así, cuando lleguen aquí
se van a separar, se van a dispersar y va a surgir el fenómeno de dispersión. El morado se va a torcer. Sí, este se ha torcido más y este menos. Sí. Pero empiezan igual, ¿no? Vienen juntos, pero cuando llegan aquí y sufren el fenómeno de refracción, Jara, como el fenómeno de refracción no es igual para todos los lambdas, uno lo sufre un poquito más que el otro. Y cuando salen aquí, Jara, lo vuelven a sufrir otra vez. Entonces ese fenómeno se agranda. Hay una demostración matemática que no la voy a meter porque no sale y es un jaleo de trigonometría. Es un jaleo de trigonometría. Pues ya está. Os voy a poner 3 ejercicios redactados en Educar para hacerlos, que es lo que haremos el próximo día. ¿Vale? ¿Toca ahí, cuarto? Me callo ya. La varilla. Ay, la varilla, gracias. Eso me ha